Cercanía, medicina para el alma. El Papa Francisco ha reemprendido las visitas de los Viernes de la Misericordia en la Fundación Santa Lucía, Centro de Neurorehabilitación de Roma. El director del hospital nos ha recordado que también se cura con las palabras y el amor, no solo con las medicinas. Inmigrantes, el amor por encima de la desconfianza. Al final de la audiencia general, el Papa lanzó la campaña de Caritas Internationalis, Compartimos el viaje, para sensibilizar en la acogida a los inmigrantes. Testimonios de los que prestan ayuda a los refugiados en México y Etiopía. En Cesena, recordando a Pío VI, el domingo por la mañana el Papa Francisco visitará durante 2 horas la ciudad en el corazón de Romaña, que celebra 300 años del nacimiento del Papa Braschi. El obispo Regatieri, queremos ser una diócesis en salida, irá al encuentro de las personas. La Virgen de los Bolivianos en el Vaticano se ha colocado en el bastión de maestro de los jardines vaticanos la imagen de mosaico de la Virgen de Copacabana, protectora del país sudamericano. Los obispos, tras el encuentro con el Papa, nos ha pedido que anunciemos a Cristo sin miedo. Japón, una iglesia que se hace sal y luz. La visita del cardenal Filoni, prefecto del Dicasterio de la Evangelización de los Pueblos al país del sol naciente. Secularización y descenso de los nacimientos, nos dice su regreso, son los retos para una iglesia llamada a evangelizar con las puertas abiertas en salida. La semana pasada, el Papa Francisco retomó las visitas de los Viernes de la Misericordia dirigiéndose a la Fundación Santa Lucía, especializada en la neurorehabilitación. Nos habla de ello Cecilia Sepia. Fue Gabriel, con su carta, el que suscitó en el corazón del Papa Francisco el deseo de salir del Vaticano para visitar la Fundación Santa Lucía, un centro de excelencia en la Vía Ardeatina, en Roma, especializado en la neurorehabilitación de los pacientes con déficit de movimiento y cognitivos debido a enfermedades como el Parkinson y la esclerosis múltiple. Pero Gabriel, de 6 años, que padece tetraplegia, es solo uno de los numerosos enfermos internos en los 6 departamentos del edificio con 325 camas que visita el Papa en este inesperado Viernes de la Misericordia. Se avisa solo con 1 hora de tiempo a la plantilla del hospital, pero la noticia corre veloz y cuando llega el Papa, le reciben desde el aparcamiento el cariño y la alegría incontenible de la gente. Abraza a todos, no se niegan las numerosas peticiones de fotos y sus manos imparten bendiciones y dejan como regalo un rosario y risas. La primera etapa, quizá la más impactante, al Departamento de Rehabilitación Infantil. Antonino Salvia, director sanitario de Santa Lucía. Ha sido una presencia llena de amor, llena de significado y de alegría. Llegó de improviso inmediatamente en todos los presentes, empezando por los niños y sus padres. Nació esta admiración, esta curiosidad al ver a una persona a la que normalmente se ve en televisión, aquí a nuestro lado, y todos quisieron de inmediato estrecharle la mano. Los niños además estuvieron rápidos para suspender su rehabilitación y ponerse alrededor del Papa con un gesto muy instintivo, como solo los niños saben hacer. Fue algo muy simpático. El primer Papa en visitar el Santa Lucía, como un abuelito amoroso, como un padre, un hermano, un amigo. Bergoglio visita otros departamentos, entre ellos aquel donde están ingresados los pacientes con lesiones de la médula espinal. Va al encuentro de los que no pueden levantarse de la cama, se inclina, escucha, reza, pregunta. De alguna manera el Papa con este gesto continúa con nuestro lema. Nosotros, cuando hablamos de nuestros pacientes, no los definimos como de capacidades distintas, inválidos o discapacitados. Para nosotros son personas, y como todas las personas necesitan mucho cariño, mucho amor y mucho cuidado, y el Santo Padre, en esto, es con seguridad un gran testigo que debería ser ejemplo de todos nosotros. Estar cerca de los demás para curar no solo con los cuidados físicos y médicos, sino también con palabras, la sonrisa y el amor. Unas pocas palabras improvisadas antes de la bendición final en la capilla del centro y la firma del gran libro de visitantes. El Papa alaba el sentido de familia que circula entre médicos, enfermeros y pacientes y anima a estos últimos a realizar con constancia los ejercicios físicos, por más que la rehabilitación y la fisioterapia a las que están sometidos sean a menudo dolorosas y lentas. A los niños y a los ancianos les dice que no se rindan, que esperen en el futuro y confíen en la investigación científica que permitirá conseguir grandes progresos en este campo. La riabilitazione nel suo
termine più ampio è sicuramente una scienza. La rehabilitación en su sentido más amplio es con seguridad una ciencia del futuro. Todos sabemos que la población está envejeciendo, que a todos en mayor o menor medida nos afectarán las enfermedades invalidantes. Y la Fundación Santa Lucía es con toda seguridad una fundación en vanguardia. En un tiempo en la rehabilitación había mucho empirismo, ahora por fortuna hay mucha ciencia. También nosotros aquí hemos desarrollado tecnologías nuevas. Regalos improvisados y notas afectuosas para el Papa. También es inmensa la gratitud de los padres, parientes y amigos de los pacientes, algunos de ellos jovencísimos, constreñidos a la silla de ruedas como consecuencia de accidentes. Una consigna importante para los trabajadores sanitarios que laboran a su lado, seguida haciendo el bien, dice el pontífice, y amad las heridas como hacía Jesús. El miércoles, al final de la audiencia general, el Papa Francisco lanzó la nueva campaña de Caritas Internationalis, Compartimos el viaje. El reportaje es de Bárbara Castelli. Una campaña para promover la cultura del encuentro a través de compartir el camino de inmigrantes y refugiados para buscar hacer florecer el amor por encima de la desesperación. Esta ha sido la intención de Caritas Internationalis al promover el proyecto Share the Journey, Compartimos el viaje, que el Papa lanzó oficialmente el miércoles al final de la audiencia general. Con el vostro impegno quotidiano, voi Con vuestro empeño cotidiano, nos recordáis que Cristo mismo nos pide acoger a nuestros hermanos y hermanas migrantes y refugiados con los brazos abiertos. Con le braccia ben aperte, accogliere. Proprio così, come era, con le braccia ben aperte. Così. Precisamente así. ¿Cómo era? Con los brazos bien abiertos. Cuando los brazos están abiertos, están listos para un abrazo sincero. Un abrazo afectuoso. Para un abrazo afectuoso, envolvente. Un po' come questo colonnato in piazza. Un poco como esta columnata de la Plaza de San Pedro, que representa a la Iglesia Madre que abraza a todos en el compartir el viaje común. La iniciativa, signo de una iglesia que quiere ser abierta, inclusiva y acogedora, la presentaron a los periodistas el mismo miércoles en la sala de prensa vaticana el cardenal Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila y presidente de Caritas Internationalis, Bekele Mogues, director de Caritas Etiopía, y la hermana Norma Pimentel, directora del Catholic Charities del Valle del Río Grande, Estados Unidos, en la frontera con México. Cuando acogemos, lo hacemos en relación con una persona y somos una persona que acoge. Antes de nada hay que cambiar la visión, la manera de ver las cosas. No es un peligro, sino una persona, un hermano y una hermana. En el encuentro puedo darme cuenta de que sus sueños son mis sueños, sus problemas son mis problemas. Y asimismo podemos hacer un camino compartido. Podemos empezar a acoger y a compartir el viaje porque compartimos la misma condición humana. Pero antes de nada debemos cambiar de visión y de mentalidad. A nivel mundial, Share the Journey es una manera preciosa de aumentar la conciencia sobre la importancia de acoger a todos los que nunca nos hemos dirigido, para acercarnos a ellos y ayudarlos. Por ejemplo, en el lugar donde vivo, yo vengo de Texas, en la frontera con México, acogemos familias que han viajado durante mucho tiempo, quizás semanas o meses. Hay madres, niños recién nacidos, y tenemos la oportunidad de abrazarlos, de acogerlos y de decirles que estamos con ellos, que su vida es importante para nosotros, porque son personas que han sufrido mucho, han superado grandes obstáculos y tienen miedo de que sus hijos en casa no tengan la posibilidad de marcharse porque temen que sean asesinados. Por lo que se atreven a hacer estos viajes, y así tenemos la posibilidad de abrir los brazos y de decirles bienvenidos. Y lo que nos importa de ellos es que queremos ayudarles.
In África, l'inmigrazione è En una África, questione complessa. la inmigración es una Ci cuestión sono compleja. molti che in questo momento Hay muchos que en este lasciano il mio momento paese, abandonan mi Etiopia, país, soffrono Etiopía. e muoiono. Ellos sufren y Si tratta mueren. di una sfida Se trata sia de per un il paese reto, da dove vengono, tanto para el sia país de per i donde paesi vengo che li como para los accolgono, países que les dove vengono reciben, donde ospitati. son acogidos. Le migrazioni non devono essere la prima scelta. De verdad, cuando devono intento essere entrevistar a una delle algunas opzioni. personas para que manifiesten las Questa è la dificultades, percezione di molti veo que el africani, viaje es in dificilísimo. Las quanto migraciones no deben ser la primera l'Africa è opción, un deben ser una de continente las che origina opciones. migrazioni, Esta es la percepción de ma muchos anche che africanos. A presentare questi spazi di incontro per promuovere También un'educazione presentaron estos pubblica. lugares de encuentro para promover una educación pública. Oliviero Forti, responsable de la Oficina de Inmigración de Caritas Italiana, y Michel Roy, secretario general de Caritas Internacionales. El compromiso de Caritas Italiana en esta campaña es un compromiso activo, convencido. Desde hace muchos años trabajamos en la acogida y la atención de los ciudadanos que a menudo huyen forzadamente de sus países. Estamos aquí para reafirmar este compromiso que se le ha presentado hoy al Santo Padre mediante el testimonio de algunos beneficiarios del proyecto. Refugiado en mi casa, así se llama. Ve a parroquias y familias italianas a acoger a estas personas. Un testimonio directo que significa acoger y significa abrir, como nos ha recordado el Santo Padre, los brazos a otro. Quando una persona incontra un'altra persona, Cuando una persona se encuentra con otra persona, inmigrante en este caso, c'è come los una ojos barriera cambian. mentale che cade, Hay como una e si barrera apre il mental cuore, que cae perché il migrante y se è abre una el corazón, persona che ha sofferto porque el tanto inmigrante es una quando persona que ha spiega sufrido la sua mucho. storia. Cuando cuenta su si historia, apre, cuando se abre, non può rimanere no puede dejarnos chiuso indiferentes. così, no? E allora l'incontro permette Y di entonces cambiare, el encuentro permite cambiare cambiar. se mismo, pero anche il migrante Y cambia no solo perché al que la escucha, speranza también cresce. al que cuenta, porque la esperanza Dobbiamo crece en el pensare inmigrante. in un mondo dove, come Debemos pensar siamo que el mundo, figli que di vivimos Dio, en un mundo que es siamo una familia, fratelli, sorelle, que todos dobbiamo somos pensare in un mondo hermanos y che hermanas, sia hijos de una Dios. famiglia vera. Pienso que como cristianos, questo è il nostro obiettivo, è fare este es che nuestro le objetivo. relazioni tra le persone, specialmente Actuar de manera quelle que las soffrono, relaciones entre las personas, especialmente deve las que essere una sufren, relazione sean relaciones positiva, positivas, una relazione amorosa, si potrebbe dire. una relación amorosa, se podría decir. Domenica mattina, El Papa domingo por la Francesco mañana el Papa visitará Cesena, en la Romaña, antes de llegar a Bolonia. Alessandro Di Busso lo ha entrevistado al obispo Ragatieri. Antes de llegar a Bolonia, el domingo 1 de octubre, el Papa Francisco pasará 2 horas en Cesena, en el corazón de la Romaña, que celebra el tercer centenario de nacimiento en esta ciudad del Papa Pío VI, en el siglo Gianangelo Braschi. Aterrizará el helicóptero a las 8 cerca del hipódromo del Sabio, que hace 31 años, el 9 de mayo del 86, acogió a San Juan Pablo II. Como su venerado predecesor, el Papa Bergoglio se encontrará con los habitantes de Cesena en la Plaza del Pueblo. Juan Pablo II saludó a la ciudad como una ciudad trabajadora, abierta a los valores humanos, sin exclusiones hacia los valores religiosos, sensible al dinamismo cultural y comprometida con el nuevo desarrollo económico, agrícola y también comercial. 30 años después hemos preguntado al obispo qué Cesena encontrará el Papa Francisco. Una ciudad viva, un voluntariado muy presente, personas muy emprendedoras, muy acogedoras, generosas y disponibles. Ciertamente una ciudad que desde el punto de vista económico sufre la gran crisis que estamos viviendo en estos años, aunque hay signos positivos de recuperación. Encuentra una diócesis en camino. Se lo dije al Santo Padre cuando le vi la última vez. Una diócesis que quiere estar en salida, como Él nos pide. Así estamos viviendo un quinquenio en óptica misionera. La intención es de ir al encuentro del hombre, de las personas, no esperar, sino salir allí donde viven.
Desde la Plaza del Pueblo, el Papa se traslada en coche a la catedral y se detiene en el Palacio de Ridotto para descubrir una placa que inaugura el pasaje Pío VI. Pío VI, de quien recordamos el tercer centenario de su nacimiento, dejó seguramente su huella. Pienso en el final de su vida, prisionero de Napoleón, como también fue Pío VII, y murió en prisión. Con seguridad, este es un signo que lo cualifica como testigo y discípulo de Cristo. En la plaza de la catedral, dedicada a Juan Pablo II, el Papa Francisco recibe el abrazo de niños y jóvenes, y en el templo dedicado a San Juan Bautista se reúne con el clero, con los consagrados y los laicos, representantes de las parroquias de la diócesis. Después de la oración en la capilla de la Virgen del Pueblo, muy venerada en la ciudad, y el discurso, el pontífice se encuentra con los huéspedes de la casa de acogida inaugurada hace poco junto a la vivienda del obispo y gestionada por la comunidad Papa Juan XXIII. He deseado esta presencia también para encarnar un título antiquísimo confiado al obispo, Procurator Pauperum, defensor de los pobres. Pienso que esto es un signo que me dice a mí y también a la comunidad diocesana cuánto hemos de atender a los últimos, a los que sufren, a los necesitados. El paso del Santo Padre, pienso que con seguridad será positivo para todos. Porque es un testimonio de la Iglesia en medio del pueblo. Por eso espero un impulso de unidad entre nosotros, de comunión entre nosotros, y un mayor empeño para ir hacia los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo, anunciándoles la esperanza que es la persona de Jesús. El miércoles, en la audiencia general, el Papa, desde la Plaza de San Pedro, centró su catequesis en los enemigos de la esperanza, recordando que los que luchan por una vida mejor, los que se esfuerzan por el futuro de los hijos, son capaces de esperar y de tener paciencia, y no tienen el estómago lleno, como los pobres. Y también recordó a los que no tienen el estómago lleno, como los pobres. Ellos son los primeros portadores de esperanza. Tener un alma vacía, añadió, es el peor obstáculo para la esperanza, porque esa desidia la erosiona y la convierte en un simple envoltorio. Por esta razón, la oración ayuda, concluye el Papa Francisco, a combatir contra la desesperación. Ha sido colocada en los jardines vaticanos la imagen en mosaico de la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia. Ofrecemos los testimonios recogidos por Andrea Mazzuca. A las orillas del lago más alto del mundo, donde las aguas del Titicaca se encuentran con el cielo de Bolivia, la Virgen de Copacabana en su santuario, casi a 4.000 metros de altitud, vela desde hace 5 siglos por el destino de sus hijos. La maternal dulzura de la imagen de madera de la mamita de Copacabana, que esculpió Tito Yupanqui, indígena aymara, ha sido reproducida en un mosaico realizado por el maestro Veneto Albano Poli y regalado recientemente al Papa como símbolo de la comunión entre la Iglesia boliviana y la de Roma. La semana pasada la obra fue colocada en el bastión de maestro de los Jardines Vaticanos durante una ceremonia organizada por el Gobernadorato del Estado de la Ciudad del Vaticano y la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Santa Sede. El mosaico reproduce la imagen de la Reina de Copacabana. La Virgen está de pie sobre una hoz lunar. Una luz brillante enmarca toda la figura. El santuario que la custodia se encuentra cerca de las Islas del Sol y de la Luna, lugares que los incas consideraban sagrados, como nos recuerda el embajador Julio César Caballero Moreno. El pueblo boliviano siente que la Virgen María
Il popolo boliviano siente que la Vergine María a El pueblo Copacabana boliviano si siente que la trasforma in Virgen questa María madre de Copacabana se transforma en esta madre protectora, esta madre que protege siempre a sus hijos más queridos. El lago Titicaca, que es el lago más alto del mundo. Il lago Titicaca, che è il lago più alto del mondo, è la cornice naturale per questo santuario. Es el marco mariano. natural para este santuario mariano en Bolivia. Hay una cercanía con la tierra, con la madre tierra de los incas y los aymara. C'è un sincretismo religioso Hay un profondo sincretismo religioso profundo cuando se siente a la Virgen tan cercana. Non è una vergine che No siede es una sul Virgen trono, sentada en su ma è la trono, Vergine sino che que la sta con Virgen il está popolo. con el pueblo. Presenti all'inaugurazione También dell'opera estaban anche presentes i en la vescovi inauguración los boliviani obispos ricevuti da Papa bolivianos Francesco in recibidos occasione por el della Papa con recente motivo de su visita a Tlimina. Il Presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Ricardo Ernesto Centellas Guzmán, recordó a nuestros micrófonos el impulso evangelizador que imprimió a su iglesia el viaje que realizó el pontífice hace 2 años a Sudamérica. Yo creo que la visita del Papa de manera especial nos animó. Credo che la visita del Papa ci abbia incoraggiato in modo speciale nell'impulso Nos ha dado missionario. un coraje especial para el impulso misionero, que ha crecido. Se trata de este empeño de toda la Iglesia boliviana en la misión. Queremos que, de verdad, pueda respirarse en todas las diócesis, en todas las jurisdicciones eclesiásticas, en todas las parroquias, en todos los grupos, este reto misionero eclesial de llegar a todas partes. Lo importante es entregar la persona de Jesús a las personas de hoy. Y creo que esto lo está haciendo la Iglesia boliviana muy bien y estamos muy contentos. Pobreza, Pobreza, violencia, desigualdades sociales, muchos son los problemas pastorales con los que a diario está llamada a medirse la Iglesia Católica en Bolivia. Francisco indicó a sus obispos el camino que hay que recorrer. Fundamentalmente, que no tengamos miedo. Fundamentalmente ci ha detto di non aver paura, annunciare Gesù, vivere Nos ha e pedido camminare anunciar a con Él. Jesús, È ciò vivir y che caminar qualifica con la nostra Él. vita umana e Es lo cristiana. que califica nuestra vida humana y cristiana, y nos lo dijo muy claro varias veces. No tengáis miedo, conservad la fe, difundidla, compartidla, y creo que es lo máximo que nos puede decir un sucesor de Pedro. Un sucesor de Pedro. Esta semana ha finalizado el viaje a Japón el cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Benedetta Capelli le ha entrevistado. Una semana intensa marcada por el encuentro y la escucha, la que ha pasado en Japón el cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. En su visita hubo etapas importantes como Hiroshima y Nagasaki, ciudades símbolo del holocausto nuclear, y también Sendai, en la zona del terremoto y del tsunami. En Japón los católicos son una pequeña minoría, el 0,3% de más de 127 millones de habitantes, una iglesia comprometida con los problemas de una sociedad fuertemente marcada por la eficiencia y el trabajo. El cardenal Fernando Filoni. Como comunidad católica vive la misma problemática que todo el país. Un país grande, secularizado, un país fuertemente industrializado y también enormemente organizado. Digamos que la realidad del país se refleja también en la iglesia. El país de por sí está envejeciendo un poco porque hay un descenso de la natalidad y naturalmente también en la iglesia tenemos un descenso bajo todos los puntos de vista, numéricamente, sea por el envejecimiento de los cristianos y también por el hecho de que en este país tenemos pocas vocaciones. Y por eso, igual que a nivel social empiezan a importar la mano de obra para sus necesidades, del mismo modo, en la Iglesia se llama a sacerdotes y religiosos para integrar las carencias a nivel pastoral.
Una iglesia, sin embargo, que se enorgullece de sus sólidas raíces, regadas por el martirio de San Pablo Miki y sus compañeros, por la persecución y años de ocultamiento y clandestinidad en los que la fe no se apagó, sino que se transmitió gracias a los laicos. Hoy su presencia es cada vez más valorada para convertir a la iglesia japonesa, como escribió el Papa Francisco en la carta a los obispos del país, en sal y luz. El término evangelización fue el denominador común a todos los niveles. Creo que ha sido bien recibido. Naturalmente intentando inspirar formas que el Santo Padre define como abiertas, formas que él señala en varios documentos como iglesia en salida, porque la tentación es la de una iglesia superorganizada que sobre todo administra y no evangeliza. El Papa dio una indicación sobre este punto y creo que este elemento se ha recibido. De ahí el compromiso renovado de toda la Iglesia bajo el signo de la evangelización, como indicó el Papa.